Listo, podemos comenzar. Bien, gracias Osval. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Quienes no me conocen, soy María Andrea Redondo, directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica, y es un gusto para mí dar inicio a esta jornada, a este segundo ciclo de talleres del Sistema de Biblioteca, donde comenzamos el día de hoy con el taller de la norma APA. Así que muy bienvenidos todos, estamos muy contentos y los invitamos también a que continúen participando de este ciclo de talleres que hemos organizado para ustedes con mucho cariño. Quiero dejar ahora con ustedes a Osvaldo González, el jefe de la Unidad de Servicios al Público y Referencia, ¿no es cierto?, la unidad que está organizando y ha preparado este ciclo de talleres. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, directora. También un grato saludo, ¿cierto?, a todos los participantes y a todos quienes se inscribieron en este taller y los talleres que también tenemos dispuestos para todos ustedes durante toda esta jornada de los ciclos. Bueno, como una pequeña introducción, les comentamos que el desarrollo de las habilidades en el manejo de las herramientas digitales y el aprovechamiento de las bases de datos universitarias brindan una serie de beneficios a estudiantes, docentes e investigadores. Estas competencias otorgan acceso a una gran variedad de recursos académicos y científicos, ampliando las posibilidades de investigación y aprendizaje. Además, el uso de estas herramientas facilita la organización eficiente de la información, ahorrando tiempo y esfuerzo en la recopilación de datos y mejorando la calidad de los trabajos académicos. El propósito de esta importante actividad es reforzar y fortalecer las competencias informacionales de todos nuestros usuarios a través de la entrega de herramientas y recomendaciones en el uso de los recursos digitales disponibles para toda la comunidad universitaria. En esta oportunidad tengo el agrado de dejar con ustedes a nuestra profesional, bibliotecóloga y jefa de Biblioteca Central del Campus San Andrés, la señorita Daniela Albarrán, quien en esta primera sesión nos realizará una presentación sobre la norma APA, especialmente diseñada para nuestra comunidad de la UCSC. Como saben, la norma APA es un conjunto de reglas y pautas utilizadas en la escritura académica y científica para estandarizar la presentación de trabajos de investigación. Estas normas incluyen directrices sobre la estructura del documento, el formato, la citación de fuentes, la elaboración de referencias bibliográficas y es ampliamente reconocida en el mundo académico y científico para promover la claridad, la consistencia y la ética en la comunicación escrita. Antes de dar inicio a esta presentación, les solicitamos por favor mantener sus micrófonos apagados y posteriormente podrán realizar sus consultas a través del chat, las cuales serán respondidas al final de la sesión. Adelante, Daniela, puedes comenzar. Gracias, Don Osvaldo. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos su interés en participar en este taller, que además, quiero comentar, está disponible para darlo durante todo el año, ya para ustedes, para sus estudiantes, los profesores que están conectados yo por ahí. Así que muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman que se ve bien, ¿verdad? Ahí sí. Ya. Sí, Daniela, se ve bien, se ve bien. Sí. Ya. Muy bien, como les comentaron, mi nombre es Daniela Albarrán, yo soy bibliotecaria documentalista de acá del Campus San Andrés. ¿Ya? Y en esta ocasión vamos a ver un poquito de lo que trata la norma APA y también algunos principios de ética en investigación científica. ¿Ya? El contenido de nuestro taller, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los derechos de autor, el plagio y el autoplagio, ¿cierto? Que vienen de la mano con todo lo que es la citación y la referencia, la normativa APA específicamente, y cómo vamos a citar, cómo debemos citar en nuestros documentos o manuscritos, ¿cierto? Las listas de referencia, la bibliografía. Vamos a conocer también abreviaturas que podemos utilizar en nuestra investigación, en nuestros trabajos, ¿cierto? Y por ahí podemos ver algunos ejercicios y expresar el tiempo, ¿ya? Primeramente, comentarles un poco sobre lo que es el derecho de autor.
Es importante que manejemos nosotros estos conceptos, ¿cierto? Como redactores o escritores de algún trabajo, un proyecto o por sobre todo una investigación académica o científica. Estas son normas legales que protegen al autor y también su obra intelectual. Protege los denominados titulares de derecho de autor, también, es decir, al cónyuge sobreviviente, a los herederos de los dueños de alguna creación, cesionarios y también legatarios. También existen los derechos conexos que la ley ampara. ¿Qué son estos? Tienen que ver con las personas que se dedican a las actividades con la creación artística, intérpretes, ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión. ¿Ya? Con esto englobamos todo, ¿ya? Lo que es artístico, lo que es científico, está todo protegido por la norma o ley de derecho de autor. Dentro de todo esto también existe el plagio, ¿cierto? Ya concepto que hemos escuchado, pero técnicamente el plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes como si fueran nuestras, donde no vamos a dar crédito a nadie más, ¿cierto? Vamos a negar a los autores, a los creadores de algún contenido, ¿cierto? Le vamos a quitar el crédito. Es decir, nos vamos a adueñar de las palabras de otros. ¿Ya? Eso es el plagio. Por supuesto que el plagio no está permitido, ¿ya? Y hay otro concepto que hoy en día se ve bastante en lo que es la investigación, que es el autoplagio, ¿ya? Se configura cuando un autor reutiliza sus escritos y los hace pasar como una obra inédita, ¿ya? Original, no cita ni referencia a sus propias publicaciones. Eso es un autoplagio, ¿ya? También considera que un autor se plagia a sí mismo cuando reutiliza material propio que ya fue publicado sin indicar la referencia al trabajo anterior. Ya, esto, desde el punto de vista de los derechos de autor, no es un delito. ¿Ya? Es decir, un autor sí se puede citar o autoplagiar de sus propias palabras, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la integridad académica, igual se considera una falta de ética o una mala conducta. Así que también, ojo con aquello. Ahora bien, la APA específicamente, vamos a hablar un poquito de aquello, ¿ya? Es un formato, como se comentó en la introducción de este taller, que está estandarizado para la citación de fuentes y referencias bibliográficas. Este conjunto, ¿cierto?, este conjunto, perdón, de reglas busca que los textos sean uniformes para poder eliminar este tema del plagio, ¿cierto?, y proteger el derecho de autor, y busca que le den un orden, facilitando la lectura y ayudando a no utilizar las ideas de otros sin darle el crédito que realmente merece. La APA protege los derechos de garantía de los participantes en una investigación, también protege los derechos de la propiedad intelectual, ¿cierto?, de lo que acabamos de conversar, y también de asegurar la precisión en cualquier tipo de investigación. Un poquito de historia, ya esto lo vamos a ver así de manera bien somera, pero que es importante que nosotros conozcamos, ¿cierto? De dónde vienen, ¿ya? Las APA vienen del año 1892, no tan explícitamente como APA, pero nace como la primera idea, ¿cierto? De una agrupación, ¿cierto? De científicos de la Universidad de Prague, ¿cierto? Donde decidieron dar inicio, digamos, a estas directrices. Bueno, fue así en ese tiempo que realmente se dieron a conocer hasta ¿cierto? El siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde aparece ya el primer manual ¿cierto? De la APA, ya en el 1952. Y acá ¿cierto? Les tengo una línea de tiempo donde podemos ver el avance que ha tenido ¿cierto? Con actualizaciones hasta la última edición, que es la del 2019, con la que ya debiéramos estar ¿cierto? Trabajando. Todas estas han tenido variaciones y algunos cambios que a veces son muy pequeños, pero que son significativos a la hora de, porque nosotros ya tenemos que citar en la última edición, que es la que corresponde. Me ha pasado en ocasiones donde converso con algunas personas y me dicen, no, yo sigo con la sexta.
y quizás no aceptan que ya tenemos una nueva versión, ¿cierto? Que tenemos que aprender y tenemos que comenzar a trabajar con ella, porque ya lleva 3 años, 4 casi, en funcionamiento. Así que yo creo que va a perdurar por algunos años más. Bueno, estas normas, ¿cierto?, se crearon con el objetivo de que sirvieran de ayuda, ¿verdad?, a la fácil comprensión de la lectura en las ciencias sociales y del comportamiento. En el año 2009, en el mes de julio, como les comenté, se publicó el sexto manual de estas normas, el cual es conocido como la Z, ¿ya? Y está dirigido principalmente a escritores, profesores, estudiantes científicos y profesionales de las letras, editores y todos los que tengan que ver con las ciencias sociales y sus ramas. Por ejemplo, psicología, pedagogía, lingüística, logopedia. En realidad engloba harto como lo que son las ciencias blandas, pero también el área de ingeniería utiliza estas normas. Destacar que, por ejemplo, el área médica utiliza normas Vancouver, que son otras, y el derecho, por ejemplo, cita con ISO, ¿ya? Así que esto no está enfocado tampoco para todas las áreas de la investigación. ¿Para qué nos sirven específicamente entonces las normas APA? Para identificar correctamente autores intelectuales de ideas, hipótesis y teorías. También con estas normas podemos referenciar muchos tipos de fuentes, ya no solo libros, sino que también podemos referenciar revistas, monografías, periódicos, tesis, sitios web, blogs, videos, programas de radio y así una infinidad de cosas. Hoy en día inclusive hasta las redes sociales podemos citar, pero ojo con eso, siempre tenemos que validar nuestras fuentes, ¿ya? No podemos citar de cualquier lugar, ¿ya? Siempre por ahí darle una vuelta más a la evaluación de las fuentes donde nosotros estamos sacando la información. ¿Qué aspectos generales rigen la APA? Porque no solamente nos rigen la citación y las referencias, ya también nos propone formatos generales para nuestros trabajos, alineaciones, sangrías, encabezados de página, títulos y puntuación, capitalización de mayúsculas, minúsculas, cursivas y comillas, números, tablas y figuras. Es decir, nosotros podemos generar un trabajo desde cero con la norma APA. Acá les tengo un ejemplo de cómo debiera verse un trabajo que está realizado bajo esta normativa, ¿ya? Con el tamaño, con la sangría, los alineamientos, los tipos de letra que están aceptados por la APA para redactar el trabajo también, ¿ya? También están las directrices para la escritura de una tesis, donde nos dice que tenemos que tener la portada, un resumen, el cuerpo del texto, ¿cierto? Del documento con la introducción, método, resultados y discusión, referencias, notas al pie, tablas y burradas. ¿Ya? Según las directrices de la APA, este debiera ser, digamos, el desglose de un trabajo de investigación. ¿Qué regulamos entonces? Citas bibliográficas, ya sean textuales o indirectas, que la vamos a ver ahora en unos minutitos, citas cortas y largas, referencias de fuentes citadas, ya sea libros, revistas, y vimos que teníamos miles de soportes que podíamos citar, también citar a autores, autor o autores, ¿cierto? Porque hay documentos donde tenemos desde un autor, a veces tenemos algún artículo científico que podría llegar a tener hasta 20 autores. Entonces, todo eso lo podemos citar y tiene su forma de hacer. Nombramos las obras, años de creación y colección, ¿cierto? Márgenes y formatos del documento, tamaños y fuentes de las letras, puntuación y abreviaciones y implementación de tablas y otras figuras. Ya, todas estas listas que están viendo ustedes en la pantalla las podemos trabajar con la norma APA. ¿Qué tipos de documentos? Como ya se los mencioné, tenemos libros, periódicos, revistas, medios de grabación, páginas web, sitios web, ya. ¿Por qué nosotros tenemos que citar? Razones para citar. Porque tenemos que rendir homenaje a los precursores, tenemos que dar crédito por trabajos afines, corregir el trabajo propio,
y de otros también, porque obviamente podemos tener ideas o posturas distintas a otro investigador y nosotros ahí citando podemos, ¿cierto?, debatir estas cosas. También sustentamos nuestras declaraciones y nuestros pensamientos citando a otras personas. Informamos a los científicos sobre posibles trabajos futuros, quizás una investigación exploratoria que yo estoy haciendo, y por ahí puedo, ¿cierto?, dar el pie inicial a una nueva investigación. Destacar trabajos poco divulgativos, quizás mal indizados o no citados, ¿cierto? Identificar publicaciones originales donde se haya discutido un concepto o una idea, y como les dije, debatir, ¿cierto?, ideas o opiniones que tienen otras personas. ¿Ya? Esas son las razones más importantes que tenemos que tener en cuenta, necesarias para poder citar nuestros trabajos. Ahora bien, ya, ahí les conté más o menos la historia de la norma APA, por qué tenemos que citar, ¿cierto?, qué tipos de fuentes podemos citar y también otras cosas que regula la norma APA, otras directrices. ¿Ya? Ahora vamos a ir a lo que es la cita propiamente tal. ¿Ya? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, don Osvaldo, si me las pueden ir haciendo en el momento, no hay ningún problema, o lo dejamos para el final, si usted me confirma. No tengo problema en todo caso que me puedan ir consultando durante la presentación, ¿no? Sí, si no, pueden anotarlas también a través del chat. Ah, ya, ok. Igual si tienen alguna duda, igual la pueden anotar ahí. Ya. A la hora de que yo ¿cierto?, empiezo a redactar, como les comenté, o sea, una investigación, una tesis, un trabajo, un proyecto, lo que sea, voy a tener que dar crédito, ¿cierto?, a las personas que donde estoy sacando las ideas. Y para ello, tengo que citar en el texto de mi documento, ¿ya? Las citas aparecen dentro del cuerpo y sirven para identificar el autor y la fecha de publicación, ¿ya? Solamente autor, fecha de publicación, cuando yo estoy redactando en el texto, ¿ya? Esto permite que los que me van a leer, por supuesto, lo puedan localizar de la entrada correspondiente a la lista de referencias que va al final, ¿ya? Es decir, cito en el cuerpo de texto y referencio al final de mi trabajo. Son dos cosas diferentes que las vamos a aprender ahora mismo, ¿ya? Esto es muy importante. Cada trabajo que yo cito debe aparecer en la lista de referencias y viceversa. Es decir, no puedo tener una cita que no esté en las referencias y no puedo tener una referencia que por supuesto yo no cité en mi trabajo. ¿Ya? Eso siempre tiene que concordar. De hecho, puedo ocupar el mismo documento, pero estar citado más de una ocasión en el trabajo. ¿Ya? Acá un ejemplo para que vean una cita. Tengo la citación entre paréntesis y la citación narrativa. Ambas son aceptadas. Puedo citar de estas dos maneras dentro del cuerpo de mi texto. Y acá pueden ver en esta parte de acá, ¿cierto?, un ejemplo de referencia. ¿Ya? En el cuerpo cito de esta manera. Puedo citar al final de un párrafo, una oración, al principio, pero lo vamos a ver ahora más adelante. Así que, tranquilo. Y ahí esta es la forma correcta en que debiera verse una referencia bibliográfica al final de mi trabajo. ¿Ya? Entre acá tengo que dejar la sangría y respetar todas las normas que vamos a conocer a continuación. Aquí les dije algunos consejos a la hora de citar, ¿cierto? Debemos citar solo los trabajos que ya hayamos leído, ¿cierto?, que hayamos incorporado en nuestra escritura. Citar fuentes primarias en lo posible, ya, pero también podemos citar fuentes secundarias con moderación, obviamente. Asegurar de que los nombres de los autores y las fechas de la lista de referencias coincidan, ya de lo que les comenté recién. Evitar usar fuentes en línea que en el futuro ya no sean recuperables. Por ejemplo, podemos citar a veces algunos blogs, ¿cierto?, de personas, y como no evaluamos nosotros las fuentes, llegamos y decimos, ya, esto me sirve, lo cito, pero quizás en 2 años más esa persona que se dedicaba a publicar contenido desde baja su página personal. Entonces, cuando alguien lea mi investigación en el futuro, no va a poder encontrar las fuentes. ¿Ya? Por eso ese tipo de cosas, ese tipo de citaciones tenemos que evitar. Tenemos 2 tipos de citas,
tenemos la cita directa o textual y tenemos la cita indirecta o parafraseo. ¿Ya? La cita directa o textual, ¿cierto? Significa que estoy haciendo uso de las mismas palabras del autor sin hacer ningún cambio. ¿Ya? Estoy reproduciendo las palabras literales del otro. Ya desde un comienzo hasta un fin es como que copié y pegué en mi documento. ¿Ya? Esas son las citas directas o textuales. ¿Ya? Cuando yo copio y pego tal cual. Cuando estas citas tienen menos de 40 palabras, ojo con esto, porque si tiene más, debo citar de una forma diferente. ¿Ya? Cuando tiene menos de 40 palabras, debo agregar comillas a la frase y incorporarla en mi texto. Acá podemos ver un ejemplo. Tengo el autor, ¿cierto? Que lo estoy referenciando al comienzo de mi frase que estoy copiando textual. Tengo el año, que debe ir entre paréntesis, luego una coma, siempre una coma. ¿Ya? Digo que Turpo en el 2013 nos dice que, y aquí es lo que yo estoy copiando textual, lo tengo entre comillas. Los procesos educativos en los entornos virtuales constituyen una secuencia de actos conectados, estructurada en varios niveles de dimensión. Cierro mis comillas, no utilizo ni un punto aún, y doy el crédito a la página de donde yo saqué esta cita. En este caso, P.32 sin ningún espacio. Atención con esto, los espacios son importantes porque también los regula norma APA. Acá, entre P y 32, no va un espacio. Cierro mi paréntesis y termino con un punto. Ya, esta es la forma correcta de reproducir las palabras del otro, ¿cierto? En una cita directa, donde acá yo no cambié absolutamente nada de lo que el autor me quiso decir. ¿Ya? Tenemos esta otra opción también, ¿ya? Donde yo puedo dar el crédito al autor al final del párrafo de la oración. Acá estoy dando una cita muy similar, ¿cierto? Que también es del mismo autor, pero estoy colocando al final el nombre del autor, el año de la publicación y las páginas. Esto todo se cierra entre paréntesis, ¿cierto? Para mi cita de menos de 40 palabras. Ingreso al autor, el apellido, el primer apellido, ¿cierto? Separo de una coma, espacio, el año, coma, espacio, la paginación, punto sin espacio, la página y cierro mi paréntesis. Estas son entonces dos formas aceptadas de citar, de hacer una cita con menos de 40 palabras. ¿Ya? Si tienen alguna duda, por ahí pueden escribirme en el chat. Seguimos hablando. Ahora bien, acá tenemos no problemas, pero las APAs siempre ¿cierto? Nos van por ahí mostrando cositas que uno dice, oh, pero ¿por qué? Pero hay que hacer. Cuando tenemos una cita que es de más de 40 palabras, no vamos a utilizar comillas, ¿ya? No se encierran en comillas. Vamos a comenzar una cita también llamada en bloque, ¿ya? Cita larga o en bloque, en una nueva línea. Y vamos a colocar sangría a todo el bloque de 1.27 centímetros de margen. Miren cómo nos quiere venir esta norma a problemar, ¿cierto? Nuestra vida a la hora de hacer un trabajo. Pero así es, ¿ya? Tengo que tener interlineado en toda la cita en bloque. No agregar espacio adicional ni antes ni después. Si hay párrafos adicionales, es decir, hay un salto de línea entre un párrafo y otro, el que yo estoy tomando, debo colocar sangría a la primera línea de cada párrafo subsecuente de 0.5 pulgadas adicionales. Y no agregue un punto después del paréntesis del cierre en ninguno de los casos. Ya, acá tenemos un ejemplo de una cita en bloque o cita larga. ¿Ya? Estamos citando al mismo autor del ejemplo anterior, ¿cierto? Supuestamente acá yo llegué a una parte de mi redacción y luego quiero hacer esta cita en bloque
hago un salto de línea, ¿cierto? Presiono Enter para que se entienda como más explícitamente. Doy el crédito al autor, digo que Turco en el año 2013 afirma que, ¿cierto? Hago nuevamente un salto de línea y es acá donde ustedes deben dar la sangría que les mencionaba. Existe la tecla tabulación en nuestro teclado, que es esta escape, es la tercera tecla hacia abajo en el inicio del computador, donde hay una flechita hacia allá y hacia acá. Presionando esa les va a dar el margen, por así decirlo, la sangría para que se redacte la cita. Y copiamos lo que vamos a comentar, ¿cierto? En esta cita, ya los procesos educativos, bla, 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 y al final vamos a colocar la página. ¿Ya? En realidad es muy parecido a una cita textual, pero lo que acá yo tengo que poner ojo es en que tengo que hacer el salto de línea y la sangría. ¿Ya? Recuerden que si hay otro párrafo adicional a este, yo obviamente vuelvo a hacer el salto de línea y sigo abajo. Acá está otra forma también de citar la cita larga, donde voy a colocar los créditos al autor al final del párrafo. ¿Cierto? Se entiende ahí, es muy similar a la cita textual. Tengo estas dos formas que son aceptadas para yo poder citar una cita en plural. ¿Ya? Ahora también les quería mostrar esto más que nada sobre la cita directa de obras audiovisuales, ¿ya? Para citar directamente un trabajo audiovisual, hoy en día están muy de moda los audiolibros, ¿cierto? Videos de YouTube, programas de televisión, también podemos citar, como les comenté, podemos citar todo tipo de fuentes. Tenemos que proporcionar una marca de tiempo para el comienzo de la cita en lugar del número de la página. Acá tenemos un ejemplo donde dice: las personas hacen inferencias y juicios radicales a partir del lenguaje corporal. ¿No? Esto se sacó de CAI en el 2012 en el minuto 2:12. Y esta es la forma correcta de citar en el cuerpo del texto una grabación, ¿ya? Un video. Para obras de teatro se cita el acto, la escena y las líneas. Ya citamos un poquito más de cosas. Por ejemplo, les puse acá 1.3.3637, se refiere al acto 1, escena 3, acto 1, escena 3, las líneas 36 y 37 de la obra de teatro. Acá tenemos un ejemplo. En mucho ruido y pocas nueces, Don Quijote dijo, cita textual: mientras tanto, déjame ser como soy y no intentes alterarme. Esto ocurrió en Shakespeare, ¿cierto? En el acto 1623, escena 1-3, líneas 36 y 37. ¿Ya? Esa es la forma correcta de citar una obra de teatro. A veces es complejo que citemos este tipo de cosas, pero a conocimientos general es importante que sepamos que tiene su forma específica de citación. Otra cosa que también siempre nos pillamos nosotros a la hora de estar escribiendo un trabajo son las citas dentro de citas textuales, o también conocidas como cita de cita, ¿ya? Por ejemplo, tengo esta citación de Bunge en el 1982, citado en Ñaupa y otros, et al, significa y otros, para quienes no conocían esa abreviatura, y el año 2014. ¿Cierto? Mi citación narrativa debiera quedar para Bunge de 1982, citado por Ñaupas y otros en el 2014, y ahí va mi cita textual, lo que yo estoy copiando, ¿cierto?, de este libro. Ya el conocimiento ordinario es importante, ¿verdad? Y la página 10. ¿Ya? En mi lista de referencias, ¿cómo va citado? Ya, porque esta es la cita en el cuerpo del texto, y en la lista de referencias yo voy a citar a Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez. Ya son 4 autores. En el año 2014, el título del libro, ¿cierto?, la edición y la editorial. Acá quiero que quede claro que yo estoy leyendo en mis manos, por así decirlo, o estoy leyendo
el documento de Ñaupas. ¿Ya? Y Ñaupas en su documento citó a Bunge, pero yo estoy extrayendo las palabras textuales de Bunge, no de Ñaupas. No sé si se entiende, es como un poco extraño, pero es como cuando yo estoy citando a un autor que citó a otro. ¿Ya? Si tienen alguna duda con respecto a esto, igual esto me lo pueden preguntar, ¿ya? Porque a veces es algo que siempre queda la duda, no se logra entender. Pero en simples palabras es eso. Yo tengo en mis manos, estoy leyendo a Ñaupas, y Ñaupas citó a Bunge, ¿ya? Le tengo que dar crédito a ambos en mi citación, pero en mi lista de referencia cito el libro que yo tuve en mis manos, que en este caso fue el de Ñaupas. Ya vimos todo lo que son las citas directas, ¿cierto? Donde yo copio textual de otra persona. Pero también tenemos las citas indirectas, ¿ya? Significa que voy a escribir la idea del autor, pero con otras palabras. También conocido como parafraseo, ¿ya? Aquí ya no voy a copiar textual la idea de otra persona, sino que voy a extraer su idea, lo voy a escribir con mis propias palabras, pero muy similar a lo que yo leí del otro. Ya, una paráfrasis, perdón, o cita indirecta también reafirma la idea de otro, ¿cierto? O su propia idea publicada anteriormente o en sus propias palabras, ¿ya? Y que no es obligatorio proporcionar un número de páginas o párrafos en la cita, ustedes pueden incluir, ¿ya? Acá, como estamos parafraseando, inclusive podríamos parafrasear de 2 o 3 páginas de un libro, de algún material. Entonces, no es necesario que nosotros coloquemos la página. Ya en la norma no te obliga a hacerlo, pero si nosotros queremos también lo podemos colocar, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Era el mismo ejemplo de Turco, ¿cierto? El mismo autor, pero en este caso no estamos citando textualmente, estamos sacando una idea. eh, y acá la citación, ¿cierto? Está al final, le doy los créditos a Turco. La forma de dar crédito al autor es la misma, ¿ya? Si es al final de la cita, paréntesis, Turco, eh, perdón, coma, espacio, año 2003, ¿ya? Y acá no ocupo las comillas. Acá en una cita indirecta de parafraseo me olvido de la existencia de las comillas. Importante, ¿ya? En caso, y esto nos puede pasar en más de una ocasión, cuando estamos haciendo quizás una investigación histórica, que no encontremos la fecha de alguna investigación, algún paper que encontremos, si no tenemos la fecha del año de la publicación, debemos colocar la abreviatura S.F. que significa sin fecha. Esto también nos podría ocurrir si estamos citando algún sitio web, ¿ya? Puede que se nos sea difícil, a veces solamente está la fecha de copyright, pero no está la fecha del documento que estamos consultando o la interfaz de la página que estamos buscando, ¿ya? Entonces para eso utilizamos S.F. Si usted tiene una idea aproximada de la fecha de publicación, eh, ahí ya se coloca el término del latín circa, ¿ya? Cuya abreviatura es CU, ¿ya? Significa alrededor o cerca de. Ejemplo de esto, es decir, si yo encuentro algún sitio web que está hablando del COVID, alguna noticia, una investigación, y a mí me sirve para mi trabajo, obviamente yo puedo colocar acá C.2020-2021 porque estoy más o menos calculando la fecha en que esto surgió. ¿Ya? Ahí yo le puedo dar un aproximado. En esas instancias puedo utilizar esta abreviatura, ¿ya? Si no tenemos certeza entonces de la fecha, simplemente utilizamos S.F. Esto también es importante. La citación de los autores, ¿ya? Las cantidades. Si yo tengo un autor, ya en citación narrativa
o entre paréntesis, ¿cierto? Que está, recuerden que están las dos opciones aceptadas. Cito obviamente el autor, el año correspondiente, y cuando es al final, ¿cierto? Lo coloco todo entre paréntesis. ¿Ya? Cuando tengo dos autores, se debe usar y cuando el autor va fuera del paréntesis. Ojo con esto, estas son las cositas que yo digo, son cosas muy pequeñas que quizás a veces no nos damos ni cuenta, pero que sí están regidas dentro de la norma. En una cita narrativa tengo a Turco y García del 2013, y cuando yo la ubico, por así decirlo, al final de mi párrafo, en vez de usar está ahí, tengo que utilizar el ampersand. ¿Ya? Es una diferencia que quizás, como les decía, no nos demos cuenta o no consideramos que es relevante, porque a veces uno dice, ay, ¿para qué? Si es lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Ya? Esto está estipulado dentro de la norma. Cuando cito entre paréntesis, en vez de usar la I que usamos siempre, utilizamos un ampersand, ¿ya? Cuando va dentro del paréntesis. Ahora bien, cuando tengo un libro de 3 o más autores, mi citación narrativa debiera quedar Turco et al. Ya estamos hablando de citas, todo lo que va en el cuerpo del texto, ya no en las referencias. Esto aplica para todo tipo de soporte, ya sea libro, algún acta de congreso, una investigación, un paper. Si ya son más de 3, yo cito de esta forma. Turco, el apellido, ocupo las siglas et al, que significa y otros, ¿cierto? Y el año. Y si es entre paréntesis de la misma forma, ¿ya? Acá esto igual a modo de conocimiento general, son algunas siglas o listas de abreviaturas que están permitidas también en la norma APA, ¿ya? En lo que rige la APA, por ejemplo, compárese, FC punto, C mayúscula, N mayúscula, punto, Constitución Nacional, et al y otros, el etcétera, que es conocido, ¿cierto? Que lo utilizamos bastante. El I punto E punto, esto es, para decir, por ejemplo, si no queremos utilizar la palabra completa, podemos colocar P.EJ. La abreviatura aceptada, para decir, es decir, D.Y y DS mayúscula punto es el versus. ¿Ya? Esas son, por ejemplo, no sé si usted va a colocar versus y antiguamente colocábamos una B, un slash, ¿cierto? Y la S, hoy en día ya no es así. Ya para la norma, esta es la forma correcta de la utilización de las abreviaturas. Eso en cuanto a lo que es cita dentro del párrafo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las listas de referencia. ¿Ya? Esto es lo que va al final de nuestro trabajo, de nuestra investigación, ¿cierto? Esta listita debe ir en orden alfabética, eso es muy importante. Ya una lista que no esté ordenada alfabéticamente está mal, para un 0. ¿Ya? Así que basado obviamente en el formato apellido y nombre del primer autor que tiene mi documento consultado, se puede referenciar casi cualquier material que se tenga a disposición de que ya habíamos conversado, ¿cierto? Y para cada uno de estos existe una forma específica, ¿ya? En la cita es un poco más fácil porque todo soporte lo citamos de la misma manera, ¿ya? Como aprendimos ahora. Pero en la lista de referencias aquí nos cambia un poquito la cosa, ¿ya? ¿Qué es una lista de referencias? Es un listado, ¿cierto?, de materiales que nosotros citamos en nuestro texto. Estos materiales pueden ser escritos, libros, páginas web y también audiovisuales, podcasts, videos de YouTube, hasta las redes sociales hoy en día las podemos citar. La lista de referencias al final de un artículo en formato APA proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Elija siempre referencias juiciosamente e incluya solo las fuentes que utilizó en la investigación
y preparación de su trabajo. ¿Ya? ¿Qué es la bibliografía? En contraste a una lista de referencia, la bibliografía funciona también como un antecedente de lectura, ¿cierto? Del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales, ¿cierto? Al lector, y puede incluir otras lecturas, ¿ya? Es decir, una bibliografía puede incluir trabajos de alguna manera que influenciarán ciertos aspectos que nosotros decimos. La lista de referencias, ay, perdón, me fui, estábamos aquí. La lista de referencias debe estar escrita a doble espacio y debe tener una sangría francesa, debido a que una lista de referencias incluye solo referencias que tengan datos recuperables. No debemos incluir comunicaciones personales como cartas, emails. En su lugar, citemos las comunicaciones personales solo en el texto del web. ¿Qué es la cibergrafía? La cibergrafía es la ficha bibliográfica hecha exclusivamente para la información obtenida en Internet, ¿ya? O información digital, causa por la cual entre sus datos se encuentra la IP o el enlace de la fuente, la URL, el DOI para los artículos, ¿cierto? Y puede decirse que definitivamente, en definitiva, la cibergrafía detalla el origen de una cierta documentación, ¿ya? Entonces, se conoce por cibergrafía todo lo que vamos a traer de Internet, ¿ya? Es únicamente para textos, videos e imágenes que están en la web. Y si tu consulta tiene ambas, si consultaste ambas fuentes, debes mencionar las dos, ¿ya? Bibliografía y cibergrafía. Pero ojo acá, dice, los expertos aclaran que su uso resulta innecesario, ya que el concepto de bibliografía es suficiente para mencionar al vínculo existente entre los textos que se usan como fuente de una investigación o en estudio más allá de su procedencia, ¿ya? Esto es importante que ustedes sepan que existe este concepto, que lo menciona la norma APA, pero nosotros podemos englobar todo en nuestra bibliografía o lista de referencias. Ya no es necesario que hagamos una lista aparte, porque están aceptados dentro de lo que es la bibliografía. Acá les tengo un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se debiera ver una lista de referencias en este trabajo. Lleva el título de referencia en lugar de bibliografía, linkografía, etc. ¿Ya? Siempre referencias. Esa es la palabra técnica que debemos utilizar. Lo que nosotros citamos de son los nombres distintos. Yo voy a citar bibliografía, voy a citar cibergrafía, ¿cierto? Pero el título es referencia. Solo debe incluir fuentes que hayan utilizado. Recuerden, lo que citamos es lo que vamos a colocar en la bibliografía. No tenemos que colocar nada extra que no hayamos citado en el texto. Se ordena alfabéticamente, ¿cierto?, por el autor, el apellido del primer autor. La lista de referencias es a doble espacio, ¿ya? Doble, interlineal doble. Deje sangría en todas las referencias a 5 espacios a partir de la segunda línea. ¿Ya? Esto también es algo que viene con la séptima edición. Yo comienzo acá, pero ya al dar un salto de línea tengo que darle el espacio de la sangría para continuar abajito. Por ejemplo, acá tengo 3 líneas y desde mi segunda línea yo ya le doy, ¿cierto?, la sangría correspondiente. Esta es la forma correcta, como lo indica la APA séptima edición. Deje sangría en todas las referencias, esto ya la leí. Cuando haya 8 o más autores, ojo con esto, anote los primeros 6. Cuando hay 8, considero a los primeros 6. Luego, inserto 3 puntos suspensivos y añado al último autor. ¿Ya? Esto aplica para más de 6 autores. Si tengo más de 6 autores, coloco solamente los primeros 6 puntos suspensivos y coloco el apellido del último autor del documento que estoy consultando. En los títulos de revista, todas las palabras empiezan con mayúsculas, ¿ya? Por ejemplo, en la revista, revista de filosofía, la R de revista va con mayúscula y la S de filosofía iría con
mayúscula, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver también aquí unos ejemplos que tengo para ustedes. La referencia de páginas y sitios web, ¿ya? El término sitio web puede causar confusión, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque la gente lo usa para referirse tanto a una categoría de referencia como a un método de recuperación, es decir, en línea. Bueno, vamos a hacer acá. Es decir, en línea, ¿ya? Muchos tipos de obras pueden ser recuperadas en línea, incluyendo artículos, libros, informes, conjuntos de datos, pero solo algunas obras caen en la categoría de referencia de páginas web y sitios web, ¿ya? Primero pregúntese, ¿qué tipo de trabajo hay en este sitio web? ¿Ya? Porque, por ejemplo, un libro yo lo puedo tener físico, ¿cierto? Y también lo estoy consultando en línea. O lo que, ya, un libro, consulto un libro. Este ya no es una página web, sino que es un libro digital o un libro electrónico. Yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta, obviamente yo tengo que citarlo como un libro electrónico, no como una página o un sitio web. No sé si se entiende eso, la diferencia, ¿ya? Pero después pueden preguntar si me queda aquí, ¿ya? Entonces, luego que ya tengo claro, elijo la categoría que le acomode, ¿cierto?, a la obra que estoy consultando. Tenga en cuenta siempre que el autor de una página o un sitio web puede ser difícil de determinar o puede ser identificado a través del contexto y que las páginas de sitio web a menudo tienen fechas de publicaciones desconocidas. Pero lo que les comentaba adelante. Hay páginas donde solamente vamos a encontrar el copyright del sitio web, que es el inicio de cuando se creó, pero no así la fecha de la publicación que estoy leyendo. ¿Ya? Cómo yo cito, pero cómo yo referencio la página y sitios web. Estos son sitios web. Acá está el formato, ¿cierto? Va el autor o el nombre de un grupo, de una institución en este caso. La fecha, que la puedo citar en todos estos formatos, ¿cierto? Puedo solamente citar el año y el mes, o la fecha exacta, si es que la tengo. Ya cualquiera de estas está permitida. Y recuerden que si no tengo la fecha, ocupo las abreviaturas S.F. sin fecha. Luego, el título del contenido, la URL y la fecha en que yo lo consulte, ¿ya? Esto es opcional también en la norma, en la sección. Quedaría, por ejemplo, así. Rodríguez, el apellido, separo de una coma, la inicial del nombre, termino con un punto, siempre termino con un punto, abro paréntesis, tengo el año, el día, en este caso, pues, el mes, ¿cierto? Cierro paréntesis y siempre punto. Siempre que yo termino acá el año, cierro con punto. Luego, tengo el título, ¿cierto? Ya, Joseph, ¿cierto? El hombre que predijo el fin del capitalismo y que es clave para entender la economía de hoy, ¿cierto? De la BBC Mundo y la URL donde fue consultada. ¿Ya? Esta sería la, la, la forma correcta de citar una página o un sitio web. ¿Ya? Referencia de páginas y sitios web. Sigo con esto. Otro ejemplo, cuyo autor es una organización. ¿Ya? Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, punto. Siempre puntos, recuerden acá. El año, la fecha, ¿cierto? Punto. Luego viene el título de la página que estoy consultando, proteger a la infancia, y la URL. Para una página web sin fecha, este sería el ejemplo, Portillo G. Punto, sin fecha, punto acá. El título de la página, ¿cierto? Capas de la Tierra, Metrología FED, termino con un punto. Y la URL de donde yo extraje, ¿cierto? La página web o el sitio de consulta. Ya acá tenemos 3 ejemplos. Ahora bien, para citar libros y obras de referencia, este ejemplo aplica para libros que yo estoy consultando de manera física o que estoy consultando en línea. ¿Ya? Recuerden que si ustedes están viendo un libro en línea, como les dije, no es lo mismo que estar viendo un sitio web.
¿ya? Si bien lo estoy viendo en una página, ¿cierto? En internet, pero el soporte sigue siendo un libro electrónico. Para esto, eh, la forma de hacerlo es muy similar. Ya tengo el autor, la fecha, el título de la obra, en este caso la editorial, y la URL. Ya si este es un libro electrónico. Si no lo es, obviamente ese campo queda en blanco. Acá tengo un ejemplo de un libro impreso, por ende no tengo URL. Le doy crédito al autor, ¿cierto? Digo que es Berrío, P.A, el año, cierro paréntesis, punto, el título en este caso, la muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de Antioquia 1569 y 1573. Luego el crédito a la editorial, que es del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Como es un libro que yo consulté impreso, no es necesario que coloque la URL. ¿Ya? Y ahora la paginación obviamente está dentro de las citas que yo coloqué en el cuerpo del texto donde cité este libro. Acá otros ejemplos, por ejemplo, un libro con crédito de editor o compilador, que nos vamos a encontrar con muchos libros que a veces tienen editores y compiladores, no tienen autor o autores propios y tal. Esto acá tengo a Guerra, a Agostini, acá tengo 3 autores, ¿cierto? Y ojo acá, que utilizo el ampersand, ya cuando son más de 2. Digo que son editores, acá les doy el crédito. Antes, a los 3 son 3 editores. La obra fue escrita en el 2009. El título de la obra es Los miedos en la historia y la editorial son, o el imprenta, son el Colegio de México. Ya, un libro con crédito de autor y traductor o editor. Ya, es decir, cuando tengo una obra que fue traducida y yo tengo la traducción en mis manos. Cito el libro, el autor original, García Márquez, Gabriel, en el año 2000, la obra, ¿cierto? 100 Years, y luego dentro del mismo título voy a dar el crédito al traductor. Y para eso ocupo la sigla o abreviatura TRAD, la abreviatura, perdón, TRAD, de traductor. Es decir, este es el título original de la obra, pero yo leí la traducción de G. Barrabás, ¿ya? Y el autor original era Gabriel García, y acá los datos de editor. ¿Cierto? Acá tengo 3 ejemplos entonces de un libro, de libros impresos con autor propio, con editor o compilador y también una traducción. Las compilaciones. ¿Ya? Este es otro formato que encontramos dentro de la material impreso, los compiladores. ¿Ya? Acá tengo a los autores, en este caso originales de la obra, el año, el título, ¿cierto? Producción de sentidos en radios comunitarios, ¿cierto? Luego termino con un punto y le doy el crédito a los editores de este libro, ¿ya? Eh, Luego termino, ¿cierto? Tramos de la sociedad, unidades contemporáneas, la paginación, de donde lo consulte, y de la Universidad Central, los datos de editorial. Para cuando es un audiolibro, acá escuchamos el libro, ¿cierto? De Harry Potter y la piedra filosofal, doy crédito al autor original de la obra, el año, el título, a la persona que narró el libro, al narrador, ¿cierto? Que fue el que yo escuché. Y acá en corchetes cuadrados, ¿cierto? Indico que es un audiolibro y la plataforma donde yo lo escuché. Y digo que el original fue publicado en 1997. Y acá también el enlace al audiolibro, ¿ya? A la plataforma iVoox. ¿Ya? Son hartas cositas, pero que después con el tiempo, y si usamos recurrentemente estas citaciones, ya después nos vamos familiarizando cada vez más. Así que no hay que tener como temor, y en realidad la citación que se está dando cuenta es muy similar, muy parecida para todas. Tienen solamente pequeñas cositas que nos van cambiando, ¿ya?
¿Cómo cito las leyes? Ya esto es a modo de conocimiento general. En la estructura tengo que colocar el número y el acta de la ley, el asunto, la fecha de promulgación y el número del diario oficial, ya donde fue publicado. Acá tengo un ejemplo. La ley 115 de 1994, ¿cierto? Ahí ya tengo el número y el año de la ley, el asunto que lo trae la ley, por la cual se expide la Ley General de Educación, fecha de promulgación, ¿cierto? Termina ahí con un punto, 8 de febrero de 1994, y fue publicada en el Diario Oficial número 41. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Si es que algún día les llegara a tocar citar una ley, tiene su propio formato también. Ahora las publicaciones periódicas, ¿ya? Las publicaciones periódicas a veces podrían ser un poquito más borrosas, ¿cierto? Porque en general nos encontramos con varios autores. La forma es autor o editor, la fecha, el título del artículo y la publicación, ¿ya? Es decir, la revista. Y esto va en cursiva, junto al número de la revista. Y si tenemos la consulta en línea, ¿cierto? El DOI o la URL. Acá tengo uno con el DOI. Tengo a mis autores. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autores. ¿Ya? Cuando es un artículo, se citan a todos los autores, a diferencia de un libro. ¿Ya? No, perdón, no se cita, se referencia. Se referencia. ¿Ya? Luego aquí tengo el año, aplicaciones biomédicas. Bueno, el año igual es la misma forma de acá. Aplicaciones biomédicas, que es el título del artículo, ya de biomateriales poliméricos. Tengo el nombre de la revista FINA. Ya, esto tiene que ir cursivo. Aquí no está, pero es cursivo. ¿Ya? El nombre de la revista y el volumen. ¿Ya? Y el número va normal, ya con la paginación que corresponda al artículo que estoy consultando. Y luego el DOI. Ya, aquí atención con los autores, que como les decía yo, los autores podemos encontrarnos con demasiado. Si tengo un artículo que tiene más de 20, o sea, obviamente no voy a escribir 20 autores, ¿cierto? En estas referencias. Ya, la referencia permite hasta 20. ¿Ya? Si tengo más de 20, ojo que esto no es para los libros, esto aplica para las publicaciones periódicas. ¿Ya? Si son 21 más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. Hasta el penúltimo. En los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la OR. Ya, no sé si se entenderá esto, pero si tengo 21 autores, llego hasta el 20, los puntos suspensivos y el del final. ¿Ya? Luego lo mismo, el título, el nombre de la revista, el volumen, y la aproximación. Las tesis. Las tesis también tienen un formato muy similar, ¿cierto? Con el autor, la fecha, el título de la tesis y el repositorio donde está alojado, en el caso de que la tesis obviamente esté en un repositorio digital. Ya ahora si usted la encontró en la institución, le da crédito a la institución. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo una tesis del autor de Barreto, 2015, el título, ¿cierto? Ojo aquí, tengo el título de la tesis y luego en paréntesis de corchete, paréntesis cuadrado, ¿cierto? Tengo que colocar el tipo de tesis, si es una tesis de pregrado, si es una tesis de posgrado, de doctorado, ¿ya? En este caso es una tesis de maestría, la institución, Universidad de Colombia, ¿cierto?
Luego cierro mi paréntesis, punto, de donde yo lo consulté, en este caso en el repositorio nacional de la UN, y el DOI, ¿cierto?, que tiene asignado. En este caso, por ejemplo, podríamos citar una tesis de nuestra institución, algún título de nuestro estudiante. Aquí podría decir tesis de doctorado, tesis de pregrado, Universidad Católica de la Santísima Concepción, repositorio institucional o repositorio digital, UCSC en este caso, y el DOI o la URL. ¿Ya? Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados tesis de maestría o doctorado no publicada. ¿Ya? ¿Por qué es esto? Porque generalmente las tesis de maestría o doctorado pasan luego a ser una investigación. ¿Ya? Y si no ha sido publicada, podemos colocarlo de esta forma. El material audiovisual. Aquí en este caso tenemos que citar, ¿cierto?, como autor al director de una obra, al productor, ¿cierto? Luego viene la fecha, el título de la obra y la fuente, ¿ya? Y el DOI, en este caso sí es que lo sacamos de internet. Acá tenemos una película, ¿cierto?, donde estoy indicando el director, utilizo acá la abreviatura DIR, punto, el año, ¿cierto?, el nombre de la película, Forrest Gump, indico en paréntesis cuadrado que es una película, ¿ya? La descripción, si es una película, si es un video, si es un podcast, lo que sea, ¿ya? Y luego la fuente, en este caso, Paramount Pictures, ya podría ser acá, no sé, Netflix, la plataforma en realidad o el sello discográfico para, por ejemplo, lo que es música, ¿ya? Acá un video de YouTube, la puya, la fecha, ¿cierto? Como la tengo exacta, la coloco completa, punto, el título, ya, elecciones, lo bueno, lo malo y lo feo, digo que es un video, porque no es una película, es un video, la plataforma, ¿cierto? Que lo extraje de YouTube, y en este caso sí tengo el acceso a la URL para poder verificar la fuente en línea. Cuando tengo referencias con información faltante, es decir, que no la encontré, ¿cierto? Cuando la referencia carece de información, la entrada debe adaptarse según la siguiente tabla. Esto es a modo de conocimiento general también, para que sepamos que existe esto. Por ejemplo, si me falta el autor, me queda con el título, la fecha y la fuente. Si no tengo la fecha, me queda con el autor, a esto que aprendimos hoy día, si ocupo la abreviatura SF. Cuando no tengo el título, tengo el autor, tengo la fecha, yo puedo hacer una descripción, ¿cierto?, de la obra. Cuando no tengo ni el autor ni la fecha, hago mi entrada de título, ya empiezo con el título, es decir, al igual que si no tengo el autor, eh, sin fecha obviamente, y la fuente, ya autor y título, y así hasta abajo. Ya esta presentación está disponible en nuestro sitio web también. Por ahí les podemos después escribir un correíto como tenemos sus datos. También se las podemos compartir para que ustedes puedan revisar estas cosas que quizás no nos van a quedar solamente dándole una vista previa, para que después ustedes igual puedan consultar en caso de requerir algo, ¿ya? Bueno, ya hasta ahí sería, no sé, en honor al tiempo, yo creo, y como estamos en línea, no alcanzamos a hacer un ejercicio, pero espero que les haya quedado claro. Voy a revisar el chat ahora, porque ahí veo que hay 3 mensajes, no sé si son preguntas, pero hasta aquí quedaríamos con esta presentación de normas APA. La verdad que las normas APA dicen bastantes cosas, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, viendo algo que quizás se nos puede haber quedado en el título. Ya. Muchas gracias, Daniela. Ya. Gracias por esta importante presentación. Bueno, como dato para la gente que nos está acompañando, decirle, ¿cierto?, de que este taller sobre norma APA es uno de los talleres más solicitados por la comunidad académica, por lo cual frecuentemente, ¿cierto?, se está dictando desde las distintas bibliotecas que componen nuestro sistema. Ya, mira, tenemos algunas consultas en honor al tiempo, ¿cierto? Seleccioné algunas que publicaron en el chat. Por ejemplo, Abigail y María Angélica. Ellas
consultan sobre a qué se refiere con fuentes primarias y secundarias, que cuál sería la diferencia. Ya. La diferencia entre la fuente primaria es cuando yo consulto un documento o una obra o un manuscrito de primera fuente, es decir, del mismo autor. No sé si se entiende eso, pero es como, por ejemplo, una fuente primaria sería un diario de vida o un libro del autor propiamente tal, no una compilación ni una edición. Y la fuente secundaria es cuando hay personas que se reúnen o una persona y trata un trabajo o analiza un trabajo de otro y en base a ello hace una publicación, ¿ya? No sé si se entiende bien o lo explico como mejor, pero esa, la fuente primaria, como decía yo, una tesis de una fuente primaria, un diario de vida, una carta o una investigación, digamos, propia del autor, ¿ya? Esa es la fuente primaria. Perfecto. Sí, no, sí, queda clarísimo. María Suazo, la señora María Suazo, dice, la norma APA es principalmente para trabajos de investigación. Dice, porque Eh, al escribir un libro editoriales se preocupan de esto. Si al escribir un libro las editoriales se preocupan de esto. sí, debiera, en general, los libros vienen, todo lo que es libro de la academia, libros académicos, libros que sirven para estudiar, vienen citados en la norma APA. Ahora, ¿qué nos puede ocurrir? Que podríamos encontrar algún libro que esté con la sexta edición, porque pasa que a veces los libros demoran demasiado tiempo en ser publicados, en las imprentas. Entonces, por ahí puede que nos encontremos con alguna cosa que ya están como anteriores, ¿ya? Pero en sí, todo lo que refiere a la redacción de un proyecto de título, una tesis, un trabajo que tengamos que hacer en nuestra época de estudio en la universidad, y seamos de lo que es las ciencias sociales propiamente tal, sí tienen que estar regidas por la norma. Ahora bien, va a depender, por ejemplo, en este caso de los profesores, de los jefes de carrera, que exijan, digamos, a la comunidad, a los estudiantes, a que desde el primer año ya comiencen a citar el norma APA, pero sí rige para todos, libros y Perfecto. investigación. Sí, gracias Dani. Por último, don Arturo Bravo, él nos comenta que en el Word que usan las referencias del estilo APA aparece la sexta edición, pero no la séptima. ¿Cómo se puede actualizar la versión de APA, específicamente en el Word? Eh, Sí, profesor, lamentablemente yo le recomiendo que no confíe, no confíe en esa referencia de Word, ¿ya? Siempre, como le digo, cuando salió digamos, esta edición de Word o la edición que usted tenga en su equipo, es porque en ese momento estaba la séptima. Ahora desconozco como técnicamente si es que una nueva versión o la última versión de Office, por así decirlo, que tenga como inserta la APA de la séptima edición. ¿Qué le recomiendo yo en este caso? Unirse al taller de gestor bibliográfico que tenemos en nuestro ciclo de talleres, porque usted puede enlazar su gestor bibliográfico a su Office, a su Word en este caso, y ahí puede aprender a trabajar directamente con el gestor y le va a ayudar bastante a la hora de hacer citas y ya no confiarse en lo que trae, digamos, inserto esta herramienta de Office, porque al fin y al cabo igual es un robot, entonces una máquina que no, que va a tener errores, ¿ya? Entonces, si nosotros manejamos la forma correcta de citar, nos vamos a dar cuenta de estos errores. Así que eso. Le recomiendo aprender a utilizar gestor bibliográfico. Gracias Dani, excelente la recomendación. Bueno, agradecemos, ¿cierto? Ya que no hay más consultas, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y también los invitamos cordialmente a inscribirse en los próximos talleres que tenemos disponibles para todos ustedes. Ya dentro de esta semana tenemos el día de mañana el taller sobre el uso de la plataforma Access Medicine y como decía Daniela, también tenemos disponible el día jueves un taller sobre gestión de citas con Mendeley. ¿Ya? Toda la información se encuentra disponible a través de nuestro sitio web del sistema de bibliotecas y también a través de nuestras redes sociales. Agradeciendo nuevamente el tiempo y la disposición, esperamos que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Muchísimas gracias.